¿Alguna vez has imaginado entrar en un lugar elegante, rodeado de curiosas miradas, y de repente ha hecho tu corazón aplastado por una escena que lo cambia todo? Porque esto es exactamente lo que le sucedió a Gustavo Moreira. Un millonario solía controlar cada detalle de la vida, excepto el destino. Paralizó para ver a su exesposa, embarazada, sirviendo mesas en un restaurante de lujo. Y, mira, no fue solo una reunión común. Lo que estaba por suceder allí revelaría secretos capaces de destruir la reputación, mover el orgullo lesionado y volverse a la vida de todos al revés. ¿Quieres saber por qué Gustavo, el hombre que juró nunca miró hacia atrás, casi rogó el perdón de arrodillado? Así que suscríbase al canal, porque aquí encontrará historias emocionantes que lo arrestarán de principio a fin. Y esto no puede perder. Prepárate, porque esto no es solo una historia de amor o venganza. Se trata de orgullo, arrepentimiento y esa pregunta que todos intentan evitar. ¿Qué pasaría si el amor verdadero nunca lo hubiera hecho? Gustavo Moreira, de 38 años, un millonario conocido por sus negocios fríos y calculadores en los negocios, ingresó al restaurante más caro de la ciudad como siempre lo hacía. Su cabeza y el aspecto de aquellos que están acostumbrados a ser temidos. A su lado caminó por Lorena Vázquez, de 29 años, una mujer impresionante, vestida con un vestido rojo claro que atraía a todos los ojos. Era el tipo de compañía que a Gustavo le gustaba presumir, como un trofeo, e hizo un punto de mantener una ligera sonrisa de superioridad en sus labios. Pero tan pronto como cruzó la puerta, la arrogancia de Gustavo fue aplastada en segundos. Se detuvo completamente quieto cuando sus ojos encontraron a Elena Duarte, su exesposa. Estaba en un uniforme simple, con una bandeja equilibrada en sus manos, y a pesar de su postura profesional, sus ojos engañaron a un ligero temblor. Sin embargo, nada sorprendió a Gustavo que el detalle que no podía ignorar. Elena estaba embarazada, con un vientre ya evidente bajo la tela barata del vestido. Lorena notó su expresión y arqueó una ceja, curiosa y molesta con ese repentino silencio. Todo el salón parecía ver la escena. Gustavo, hombre siempre en control, estaba expuesto, vulnerable, como si todos pudieran ver la culpa y los sentimientos que siempre intentaba enterrar, y en medio de curiosas miradas, un pensamiento golpeado en su mente. ¿De quién era el bebé? Gustavo Moreira, de 38 años, un millonario conocido por su negocio frío y calculador en los negocios, ingresó al restaurante más caro de la ciudad con el aire imponente habitual. A su lado, Lorena Vázquez, de 29 años, desfilaba con un vestido rojo que parecía adaptado para llamar la atención. Los dos fueron el típico par de apariciones, él con el traje impecable y la mirada seria, ella con la sonrisa que exudaba la vanidad y un toque de arrogancia. Pero tan pronto como Gustavo cruzó la puerta, la pose segura colapsó. Detrás del mostrador, caminando entre las mesas como un profesional discreto, estaba Elena Duarte, su exesposa. Ella era la camarera que con pasos rápidos y una bandeja equilibrada en sus manos, trató de no llamar la atención. Pero el destino era cruel. Cuando los ojos cruzaron, Gustavo notó algo que lo dejaba sin terreno. Elena estaba embarazada. El simple uniforme dio forma al vientre obvio, revelando que ya estaba en una etapa avanzada de gestación. Lorena, notando el estado de ánimo extraño, apretó ligeramente el brazo de Gustavo, susurrando algo burlándose, pero apenas escuchó. Todo el salón parecía disminuir, como si todos estuvieran curiosos por entender ese intercambio de miradas intensas. Elena, a su vez, bajó los ojos, claramente avergonzados, y fingió escribir una solicitud, como si quisiera desaparecer. Y Gustavo, el hombre solía dominar cualquier entorno, sintió que su pecho se apretaba con una pregunta que lo consumía. ¿Quién era ese bebé? Gustavo trató de disfrazar el impacto, pero sus ojos lo traicionaron. Se estableció en la silla rígidamente, como si quisiera mantener su postura siempre, pero dentro estaba en guerra. Vea a Elena allí, trabajando como camarera, despertó una mezcla de sentimientos que pasó de la curiosidad a la incomodidad. Él, quien siempre la conocía como una mujer elegante, parecía incapaz de aceptar que ahora llevaba una bandeja y sonrió ensayada a clientes ricos. Elena, a su vez, hizo todo lo posible para no mirar hacia él.
Sostuvo con fuerza el cuaderno como si ese fuera su ancla. Con cada paso, sintió el peso de los ojos sobre sí misma, pero especialmente los suyos. En el interior, el corazón fue golpeado, y no fue solo por vergüenza. Sabía que Gustavo estaba demasiado orgulloso para soportar verla allí, embarazada y servir mesas. Lorena, con una sonrisa maliciosa, se dio cuenta de todo. Ella se inclinó más cerca de Gustavo, y en un tono bajo que solo él escuchó, solté: «Entonces, ¿es aquí donde ha venido tu ex? Bueno, parece que la vida no siempre es justa para todos, ¿verdad?». La frase fue un golpe. Gustavo sintió que la sangre hierve, pero no respondió. No lo admitiría, pero esas palabras lo hirieron más de lo que le gustaría. Lorraine no perdió el tiempo para alimentar la incomodidad. Se cruzó lentamente, se acercó a las miradas y arrojó una sonrisa cargada de ironía hacia Elena. Era una sonrisa que decía todo sin palabras: «Gané, perdiste». A Lorena le encantaba este tipo de juego, y ver a Gustavo inquieto simplemente entreteniéndola aún más. «Cariño, ¿puedes ser un poco más rápido con nuestro pedido?», dijo Lorena en voz alta, forzando un tono impaciente que atrajo la atención de otras tablas. «Después de todo, mi compañero aquí tiene hambre. Y bueno, es un hombre acostumbrado a lo mejor. ¿No es, amor?». Gustavo se aclaró los dientes. El amor sonaba como una puñalada, y sintió los ojos curiosos. Elena mantuvo su postura profesional, pero quien miró de cerca se daría cuenta de sus manos temblorosas. Elena respiró profundamente, tratando de mantenerse firme. Miró rápidamente a Gustavo, que miró hacia otro lado como otro cliente, pero ese breve intercambio de miradas fue lo suficientemente intenso como para recordar todo lo que vivieron y perdieron. Lorena, notando el estado de ánimo, solo sonrió con satisfacción. Sabía que tenía el poder de convertir esa cena en un espectáculo de humillación. Mientras fingía mirar el menú, Gustavo luchó contra la avalancha de recuerdos que invadieron su mente. Elena siempre había sido una mujer orgullosa, dueña de sí misma, y verla allí embarazada y trabajando como camarera lastimó más de lo que quería admitir. Era como si cada paso de ella fuera un recordatorio cruel de los errores que cometió en el pasado, especialmente desde el día en que la expulsó de su vida por estúpido orgullo. Elena, por otro lado, trató de mantener la profesionalidad, pero cada vez que se acercaba a la mesa sintió que su pecho se apretaba. Recordó al apasionado Gustavo que la hizo reír con chistes tontos en el desayuno, el hombre que prometió nunca dejarla, y el mismo hombre que, con palabras frías, la destruyó emocionalmente. No era solo un cliente frente a él, era un fantasma de un amor que prometió enterrar. Lorena, atenta a todo, se dio cuenta del silencio cargado entre los dos. Para ella, fue como ver una película en vivo. Incluyendo una vez más a Gustavo, susurró, con la sonrisa más venenosa posible: «No me dijiste a tu ex, camarera. Qué cambio, ¿no? ¿Quién diría que su vida terminaría con esto?». Gustavo le dio a Lorena una mirada rápida y fría, pero no respondió. La verdad era que, a pesar de su tono burlón, se preguntó si era responsable de que Elena estuviera en esa situación. Gustavo trató de mantener su postura, pero cada vez que miraba el vientre de Elena, una pregunta lo consumía. ¿Quién era ese bebé? Se imaginó a otro hombre tocándola, cuidándola, siendo el padre de ese niño, y algo dentro de él ardía de ira. Era un sentimiento que no quería admitir, pero la idea de Elena lo dejó fuera de ella. Elena, a su vez, sintió el peso de esa mirada. Cada vez que se acercaba a la mesa, sintió que Gustavo miraba como si quisiera desgarrar una confesión con los ojos. Ella trató de concentrarse en el trabajo, pero el corazón se aceleró. No era fácil enfrentar a ese hombre que alguna vez fue el amor de su vida y que ahora la miraba como si todavía tuviera derecho. Lorena, al darse cuenta de la incomodidad, decidió agitar aún más el fuego. Tocó el brazo de Gustavo provocativamente y con una sonrisa de aquellos que aman ver el caos, solté: «¿Es todo serio? ¿Por qué, amor? ¿O es molesto por el nuevo papá por ahí?», dijo, enfatizando cada palabra con una fuerte ironía. Gustavo apretó su puño debajo de la mesa. No respondió, pero su mirada endurecida hacia Elena entregó todo. Estaba celoso. Gustavo respiró hondo, tratando de mantener el autocontrol, pero la curiosidad se mezcló con los celos. Nunca fue un hombre mostrando sentimientos en público,
Pero esta vez la máscara comenzó a romperse. Cuando Elena se acercó a la mesa nuevamente, no pudo resistir y dejarlo escapar, en un tono más duro de lo que pretendía. Entonces, parece que tu vida ha cambiado mucho, ¿no, Elena? Elena se detuvo por un momento, mirándolo con ojos llorosos, pero sin perder su postura. Ha cambiado, sí, Gustavo. Y créeme, cambió para mejor, respondió con una sonrisa serena, pero cargó con una fuerza que lo desarmó adentro. Fue como si ella estuviera diciendo, ya no dependí de ti. Lorena, por supuesto, vibró con el cambio de las púas. Ella mantuvo su risa y provocó aún más. Vaya, qué reunión tan emocionante. Casi parece que todavía se preocupan el uno por el otro. Gustavo la ignoró, pero la incomodidad era evidente. Elena había logrado, en pocas palabras, dañar el orgullo que estaba tratando de proteger tanto. Gustavo ya no podía soportar esa puesta en escena en público. Cada mirada curiosa a su alrededor lo irritaba, y la sonrisa burlona de Lorena empeoró. Decidido a obtener respuestas, esperó a Elena que se acercara nuevamente, y con una voz más baja pero firme, dijo, «Necesitamos hablar, en particular». Elena lo miró, sorprendida. Por un momento dudó. La idea de estar sola con Gustavo nuevamente la movió más de lo que le gustaría admitir. Pero antes de que pudiera responder, Lorena interfirió, cruzando los brazos y con el tono venenoso habitual. «¿Hablar? ¿Aquí? Pensé que veníamos a cenar, no a reuniones sentimentales». Elena respiró hondo, manteniendo la profesionalidad. «Lo siento, señor Moreira, pero estoy trabajando. No puedo parar a hablar», dijo con una ligera sonrisa educada, pero sus ojos, por un segundo, traicionaron un brillo de curiosidad e incluso un poco de anhelo. Gustavo se dio cuenta y, decidido, murmurado solo para ella, «Entonces esperaré, hasta que puedas». Elena trató de dar importancia a esa promesa de Gustavo, pero era imposible ignorarlo. Con cada uno nuevo en el pasillo, sintió el peso de su mirada, firme, paciente, como si estuviera realmente dispuesta a esperar. La molestó, y al mismo tiempo despertó algo que pensó que ya había enterrado. Decidida a mantener la distancia, Elena se centró en el trabajo. Asistió a otras mesas con una sonrisa perfecta, pero su corazón se aceleraba cada vez que la pasaba cerca de él. Ella sabía que hablar con Gustavo sería como abrir una vieja herida, y peor, lo que le daba la oportunidad de mover su vida nuevamente. Entonces, cuando terminó el cambio, se apresuró a mantener el delantal, sin siquiera mirar hacia ella. Lorena, que no perdió la oportunidad de provocar, vio la escena con una sonrisa maliciosa. «Parece que está huyendo de ti, amor», susurró complacida. Gustavo no respondió. Simplemente se levantó, enderezó el traje y dijo, en un tono que sonaba casi como una promesa, «Así que voy a perseguirla». Elena corrió por la parte posterior del restaurante, con su bolso en el hombro, y el cabello se quedó de todos modos. El aire fresco de la noche golpeó su rostro, trayendo un alivio momentáneo. Pero antes de que pudiera dar más de 2 pasos, una voz firme la hizo detener. «Elena, espera». Se giró lentamente, y había Gustavo, todavía a unos pocos metros de ella, con el traje impecable, pero con una expresión que rara vez vio, vulnerable. No había más hombre frío y seguro. Miró, humano. «¿Qué quieres, Gustavo?», preguntó, tratando de sonar indiferente, pero su voz traicionó un ligero temblor. Él dio algunos pasos hacia ella cuidadosamente, como si temiera que cualquier movimiento repentino la hiciera huir. «Solo quiero hablar. 5 minutos, eso es todo», dijo, con un tono que parecía una solicitud más de un requisito. Elena dudó, miró a su alrededor y finalmente dejó escapar un suspiro cansado. 5 minutos, nada más. El silencio entre ellos era grueso como la niebla. Elena cruzó los brazos esperando que Gustavo comience, y se tomó unos segundos, como si intentara organizar demasiados pensamientos en poco tiempo. «¿Estás bien?», preguntó finalmente. Elena liberó una risa seca. Después de ser dejado por un millonario egocéntrico, trabajando embarazada las 8 horas del día y aún no lleva a los clientes mimados? «Soy genial». Gustavo miró hacia abajo. Por primera vez en años, se avergonzó de sí mismo. «Cometí un error contigo, mucho, pero cuando te vi adentro con esto», él hizo un gesto brevemente hacia su vientre. Solo podía pensar en ello.
¿Es este bebé mío? Elena cerrada. Sus palabras cortaron el aire. Ella respiró hondo, una mirada firme, pero con ojos llorosos. ¿Y si lo es? ¿Qué cambiaría, Gustavo? ¿Dejarás caer tu muñeca de lujo y vendrás a jugar con el padre ahora? Gustavo, tragado seco, sabía que no tenía derecho a exigir nada, pero necesitaba saberlo. La duda lo consumió, y el peso de lo que perdió, o aún podría perder, parecía insoportable. Elena respiró hondo, sosteniendo sus lágrimas. El silencio duró largos segundos, y Gustavo pareció detener el aliento esperando la respuesta. Finalmente, ella habló, con una voz firme pero pintada. Sí, Gustavo, este bebé es tuyo. Las palabras cayeron como una bomba. Gustavo dio un paso adelante, con los ojos muy abiertos, sin saber si estaba sonriendo con alivio o llorando por el arrepentimiento. Elena, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no viniste a mí? Preguntó, su voz embarcada. Elena se rió de amargura, sacudiendo la cabeza. ¿Te busca? ¿Entonces la forma en que me humillas? ¿Después de sacarme de tu vida como si fuera desechable? Elegí girar solo, porque no quería que mi hijo creciera al verte como lo vi, un hombre frío que solo se piensa en sí mismo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero mantuvo su postura. No te necesitaba antes, y no lo necesito ahora. Gustavo guardó silencio por un tiempo que parecía infinito. El arrogante millonario solía tener la última palabra, ahora parecía solo un hombre, roto. Se pasó una mano sobre su cabello, respiró profundamente y finalmente habló, con la voz más sincera que Elena había escuchado. Yo era un idiota. Todo lo que hice, pensé que era correcto, que necesitabas un hombre fuerte, alguien que lo controla todo, pero te lastimé y te perdí. Da un paso adelante, con ojos llorosos, algo impensable para alguien como Gustavo. Perdóname, Elena, no para mí, sino para nuestro hijo. Quiero estar presente, quiero hacerlo de manera diferente. Elena lo miró en silencio, el corazón apretado. Quería creerlo, pero los recuerdos del pasado aún ardían como heridas abiertas. Gustavo, las hermosas palabras no borran todo lo que sucedió. No sé si puedo volver a confiar en ti. No quiero criar a mi hijo con promesas que se puedan romper. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero mantuvo su postura firme. Gustavo asintió lentamente, tragando el grito. Entiendo. Y si nunca me quieres en tu vida, lo aceptaré. Pero demostraré que cambié. Incluso si llevo años, estaré aquí, para ti y nuestro hijo. Extendió la mano vacilante y agregó un tono casi susurro. Dame una oportunidad, incluso si solo es el padre que se merece. Elena miró su mano y respiró hondo. Por un momento el mundo pareció detenerse. Ella no respondió, solo giró su cara hacia un lado sosteniendo las lágrimas. Pero antes de alejarse murmuró, ya veremos, Gustavo. Veremos si sus acciones hablarán más que sus palabras. Y cuando Elena se alejó lentamente en la acera, Gustavo se puso de pie, observando desaparecer a la vuelta de la esquina, con la sensación de que no había sentido durante años. La esperanza mezclada con miedo. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba seguro de nada, pero estaba dispuesto a pelear. Gustavo permaneció quieto durante unos segundos, señalando que Elena se fue, hasta que algo dentro de él simplemente se rompió. Ya no podía quedarse quieto. Con pasos apresurados, corrió hasta que la alcanzó, sosteniendo su brazo con cuidado, casi rogándole que no se fuera. Elena, espera. Su voz sonaba ronca, desesperada. Ella se volvió, sorprendió, y vio a un Gustavo que nunca volvió a imaginar. Los ojos llorosos, el semblante vulnerable. Sé que estaba equivocado y que nada de lo que digo arregle el pasado, pero me da la oportunidad de demostrar que cambié. No es como el arrogante Gustavo que conociste, pero como un hombre que finalmente entendió lo que es perder todo. Elena respiró hondo, luchando contra las lágrimas. Gustavo, no es tan simple. No se trata solo de mí. Ahora se trata de una vida nueva e inocente. No puedo permitir que nuestro hijo sufra las consecuencias de sus errores. Déjame ser mejor para él. Gustavo interrumpió con un tono tan intenso que hizo fuego al corazón. No sé cómo hacerlo solo, Elena, pero si me das una oportunidad, aprenderé. Lo juro, ya que tengo el más valioso, que nunca te haré sufrir de nuevo. Elena lo miró durante largos segundos. El silencio era pesado, pero esta vez había algo diferente en su mirada.
No era un perdón completo, todavía no, pero tampoco era un rechazo total. Con un suspiro cansado ella dijo, «No sé si te creo, pero para nuestro hijo puedo dejarte intentar. No me decepciones de nuevo, Gustavo, porque si haces eso nunca volveré a mirar en tu cara». Gustavo asintió, sintiendo el peso de las palabras, pero también una chispa de esperanza renació. No intentó abrazarla, él solo respetaba su espacio, como una promesa silenciosa de que haría todo bien esta vez. Fue entonces cuando apareció Lorena, cruzando los brazos, visiblemente molestos. El vestido rojo brillaba a la luz de la calle, y ella resopló, incapaz de contener la revuelta. «¿Entonces eso es todo? ¿La tirarás todo por ella?», dijo, su voz cargada de desprecio. Gustavo la miró con calma pero con firmeza. «Se acabó, Lorena. Siempre supiste que no había nada real entre nosotros». Lorena se rió, incrédula, y sacudió la cabeza. «Eres un idiota, Gustavo. Un idiota completo». Y sin esperar, ella le dio la espalda y pisó el sonido de sus saltos resonando en la acera hasta que desapareció. Elena vio la escena en silencio. Gustavo la miró, y por primera vez no había arrogancia en su semblante, solo sinceridad. Se quedaron allí, uno al lado del otro, con el futuro incierto, pero por primera vez con la posibilidad de reiniciar. 6 meses después el sol de la mañana entró suavemente a través de las ventanas del pequeño apartamento de Elena. El ambiente simple pero acogedor ahora tenía un aire diferente. Juguetes dispersos en la esquina de la habitación, una colorida manta sobre el sofá, y en el centro de todo una cuna, donde un bebé dormía en silencio. Elena estaba sentada al lado, con círculos oscuros visibles, pero una sonrisa que denunció una paz que no se había sentido durante mucho tiempo. Ella acarició la cara de su hijo con delicadeza, susurrando palabras de afecto. Detrás de ella, Gustavo apareció sosteniendo una botella. Llevaba una camisa simple, sin trajes caros, y tenía una expresión ligera, casi irreconocible para aquellos que lo conocieron como el millonario frío y arrogante. «Dormió rápido hoy», comentó Gustavo, con una sonrisa tímida, sentada a su lado. Elena lo miró felizmente, y por un momento sus ojos cruzaron de una manera que se parecía a los viejos tiempos. «Sí», dijo, casi sonriendo. «Estás aprendiendo rápido, Gustavo». Se rió suavemente. «Dije que iba a cambiar. Tal vez todavía lo extraño mucho, pero ahora, todos los días contigo es mi oportunidad de hacerlo bien». Elena miró hacia otro lado, fingiendo estar enfocada en el bebé, pero una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Todavía no estaba lista para devolverle el corazón, pero por primera vez ya no tenía miedo del futuro, y mientras el bebé respiraba suavemente en la cuna, el silencio de la mañana se llenaba de algo que casi habían olvidado, ya que era sentir, la esperanza. ¿Cuántas veces nos han hecho orgullo perder algo que realmente importara? Gustavo tuvo que perder todo para entender que el amor verdadero no se compró, no se controla, y especialmente, no está conquistado con arrogancia. Elena, por otro lado, ha aprendido que ser fuerte también es saber cómo dar una segunda oportunidad, mientras el otro esté dispuesto a cambiar realmente. ¿Y tú? ¿Alguna vez has pensado en cuántas personas importantes pueden esperar solo un gesto tuyo para comenzar de nuevo? A veces, el perdón puede ser más liberador que cualquier venganza, y el tiempo, cuando se usa con amor, puede sanar las heridas más profundas. Si esta historia lo trasladó, suscríbase ahora al canal y habilite las notificaciones. Aquí encuentra historias que se mueven con el corazón y nos hacen reflexionar sobre las elecciones que cambian nuestras vidas. Porque, al final, todos tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. Solo decide usarlo.